Estudio de repetibilidad y reproducibilidad. Cuando una empresa no utiliza los medios adecuados para medir y controlar las especificaciones requeridas, puede estar cometiendo fallas en las mediciones. El sistema de medición en una empresa son los ojos a través de los cuales se observa la calidad, por lo que los instrumentos de medición deben realizar mediciones confiables y que no den falsas alarmas sobre el comportamiento de los procesos. Si no se cuenta con un sistema de medición confiable, nunca se podrá saber si se produce con buena calidad. Los estudios R&R permiten evaluar simultáneamente esta variabilidad, y permiten determinar qué variabilidad es atribuible al error de medición. Para ello debemos primeramente conocer los componentes de un error de medición. La resolución es la facilidad para leer con precisión las escalas de los instrumentos de medición. La exactitud es la cercanía entre una medición obtenida y el valor de referencia aceptable. La linealidad es el cambio de sesgo sobre el rango de operación normal. La ejecutabilidad es el cambio que sufre el sesgo con el paso del tiempo. La precisión es la cercanía de las lecturas repetidas una de otra. Una vez conociendo lo anterior, podremos entender mejor el objetivo de los estudios R&R. La repetibilidad de un sistema de medición es la precisión o variabilidad en condiciones lo más controladas posibles, con diferencias pequeñas de tiempo, que presentan los resultados cuando una característica de una pieza es medida varias veces por el mismo operador con el mismo instrumento. Si la fuente dominante de variación es la repetibilidad, se deben investigar las posibles causas. Observa las posibles causas que originan la variación en los sistemas de medición.
La reproducibilidad de resultados de mediciones es la proximidad de concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas del mismo, mensurando bajo condiciones de medición que cambian. Los problemas de falta de reproducibilidad se deben a que, por lo general, se encontrará que los operadores usan métodos distintos, carecen de entrenamiento en el uso del equipo o se tiene un diseño inapropiado del instrumento, que permite evaluaciones subjetivas. Cuando la reproducibilidad es la fuente principal de variabilidad, los esfuerzos se deben enfocar a Tradicionalmente en los estudios RIR se conoce la variabilidad entre las condiciones de medición. Los métodos aceptables para la determinación de estudios de repetibilidad y reproducibilidad se basan en la evaluación estadística de las dispersiones de los resultados, ya sea en forma de rango estadístico o su representación como varianzas o desviaciones estándar. Estos métodos son el método del rango, permite una rápida aproximación a la variabilidad de las mediciones, no decompone la variabilidad en repetibilidad y reproducibilidad. Su aplicación típica es como el método rápido para verificar si la relación R-R no ha cambiado. El método de promedio y rango, permite una estimación tanto de repetibilidad como reproducibilidad. El método de ANOVA, el cual es el más utilizado y el que estudiaremos, tiene las siguientes ventajas. El ANOVA se puede utilizar en las situaciones en las que nos interesa analizar una respuesta cuantitativa, llamada habitualmente variable dependiente, medida bajo ciertas condiciones experimentales identificadas por una o más variables categóricas, por ejemplo, tratamiento, sexo, etc., llamada factores. El análisis de varianza ANOVA es una técnica estadística que sirve para determinar si las diferencias que existen entre las medias de tres o más grupos son estadísticamente significativas. Se utiliza el nombre de análisis de la varianza ya que el elemento básico del análisis estadístico será precisamente el estudio de la variabilidad. Teóricamente es posible dividir la variabilidad de la variable que se estudia en dos partes.
El concepto ANOVA es una herramienta para comparar varias medidas. El método ANOVA es preferido porque mide la interacción observador-parte, y también puede evaluar otras fuentes de variación. Normalmente la reproducibilidad es interpretada como la variación del observador, pero hay situaciones donde esta variación es debida a otras fuentes. Por ejemplo, el caso de sistemas de medición en proceso, donde no hay observadores humanos. Este método, además de las componentes de variación R y R, determina la significancia de la interacción entre las muestras y el operador y la variabilidad de las muestras. Antes de continuar, repasemos los siguientes términos. La calibración es la comparación de un estándar de medición con exactitud conocida con otro instrumento para detectar, reportar o eliminar por medio del ajuste cualquier variación en la exactitud del instrumento. En cualquier problema que involucre mediciones, algunas de las variaciones observadas son debidas al proceso y otras son debidas al error o variación en los sistemas de medición. La variación total es expresada de la siguiente manera. Recordemos que el estudio R&R cuantifica el error de la precisión en la medición, evaluando la repetibilidad y la reproducibilidad. El análisis numérico se realiza mediante el cálculo de las componentes individuales de repetibilidad y reproducibilidad. La repetibilidad, R, se obtiene como resultado del promedio de las varianzas que estiman la variabilidad interna de cada condición. Esta variabilidad interna promedio, S, es conocida como el ruido presente en el análisis. La reproducibilidad, R, o variabilidad entre las condiciones, SL, se obtiene mediante la diferencia de la varianza, SM, de los P promedio menos la varianza representativa del ruido del experimento, señor, entre la cantidad de mediciones N de cada condición. Y, finalmente, la combinación R y R se obtiene como la raíz cuadrada de la suma de varianzas de repetibilidad, variabilidad interna promedio, y reproducibilidad, variabilidad entre condiciones. El análisis numérico se complementa con la comparación del valor obtenido de la reproducibilidad R con respecto al de la repetibilidad R.
Observa los pasos necesarios para realizar un estudio RIR.